creyentes intelectuales sufren porque les cuesta mucho reconocer que ciertos dogmas son lisa y llanamente un fraude. ¿Qué debería hacer un profesor de física si un alumno creyente le dice que en ciertas ocasiones, es decir, según los relatos bíblicos, se pueden violar las leyes de la física? Ahora más bien quieren dar vuelta a la tortilla, como se dice comúnmente, tratando de convencer a la gente de que la ciencia y la religión van de la mano. ¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien junto a sus amigos, familiares, seres queridos. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal y a los que todavía no lo hicieron, los invito a hacerlo. Y recuerden que suscribirse es totalmente gratuito. Vamos al video. ¿Son compatibles la ciencia y la religión? Bueno, si prestan atención, tal vez ya se habrán dado cuenta que hay una nueva corriente religiosa que está tratando de hacer creer a la gente que la idea o el concepto de Dios y la ciencia están íntimamente relacionados, pero nada más lejos de la realidad. Es hora de decir las cosas claramente. Esto es mentira. Ahora bien, si uno hace esta asociación conceptual por falta de conocimiento, es simplemente un error, es incorrecto. Pero si uno lo hace conscientemente, es decir, afirma que ambas cosas están relacionadas, entonces es un engaño, porque la religión y la ciencia no están relacionadas, nunca lo estuvieron, son totalmente incompatibles. Que haya gente que desee o que se ilusione que estén relacionadas es otra cosa. Y tampoco el hecho que haya habido grandes científicos creyentes no significa que la ciencia y la religión estén relacionadas. Esto sería tan absurdo como pensar que la preferencia política de Newton o Eratóstenes eran ideologías políticas correctas por el hecho de que estos científicos hicieron grandes aportes a la humanidad. ¿Me explico? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, que el ganador de un premio Nobel sea alemán no significa necesariamente que todos los alemanes sean inteligentes. Esta es una asociación incorrecta. ¿Y qué hacemos con los científicos ateos que aportaron grandes logros para la humanidad? ¿Acaso lo escondemos debajo de la alfombra? Es decir, la relación entre ciencia y religión es una utopía, es incorrecta. Como tampoco podemos asociar la ciencia al ateísmo, es decir, la ciencia es una cosa y las posturas filosóficas son otras. Hablar de ciencia con una Biblia en la mano o con cualquier libro religioso no tiene ningún peso científico, pero sí político. Y esa es la única relación que existe entre la ciencia y la religión, es decir, la relación política. Es notable cómo esta nueva corriente religiosa pseudo-racionalista está tratando desesperadamente de emular el libre pensamiento racionalista. Pero, ¿por qué? ¿De qué se trata esta nueva corriente que quiere fusionar ciencia y religión como si fuesen una sola cosa? Bueno, esta idea, según mi punto de vista, se trata claramente de una estrategia planificada cuidadosamente, que está dirigida especialmente a aquellos creyentes de un cierto nivel intelectual, a los cuales ya no es posible seguir presentándoles viejos y trillados relatos bíblicos de milagros inexplicables, simplemente porque ellos ya no se lo creen. Y se dan cuenta, además, que muchas cuestiones de fe están más cerca del fraude que de otra cosa. Y por lo tanto, estos creyentes intelectuales sufren porque les cuesta mucho reconocer que ciertos dogmas son lisa y llanamente un fraude. Y admitir los fraudes significaría admitir que han estado siendo engañados. Y a nadie le gusta ser engañado. ¿Y por qué digo que muchos creyentes intelectuales sufren? Bueno, simplemente porque se nota. Y lo digo con todo respeto y sin la mínima intención de burla o sarcasmo. Es decir, por lo general estos creyentes intelectuales son buenas personas, honestas consigo mismas, lo cual crea un conflicto interno feroz a nivel mental, porque de una parte está la razón y de la otra están las emociones de la fe, emociones que en muchos casos tienen reminiscencias de la niñez. Y sabemos el peso de la experiencia de la niñez en cualquier persona. Y estas batallas mentales de muchos creyentes las podemos ver materializadas a través del modo hostil y en algunos casos hasta agresivos en el cual reaccionan cuando se percatan que un determinado dogma no tiene sustento racional o cuando alguien se lo demuestra. Entonces, cuando una persona duda de su fe, pero no quiere reconocer el error, se vuelve hostil
apática, sarcástica, maleducada en algunos casos y hasta agresiva. Por ejemplo, si usted sabe resolver un problema matemático correctamente, ¿acaso se enojará con alguien que le diga que usted está equivocado? Supongo que no, porque usted sabe resolver ese problema y listo. Y si la otra persona no quiere escuchar su explicación, no es su problema, es problema de la otra persona. Muy simple. Y si la otra persona se enoja cuando usted le da explicaciones racionales de dicho problema matemático, también es problema de la otra persona y no suyo. Pero si usted no está seguro si sabe resolver el problema correctamente, pero quiere hacer creer que sí está seguro y que sí sabe hacerlo, entonces sí, probablemente se irritará si alguien lo critica. Por eso, un profesor de física creyente puede explicar científicamente por qué una persona no puede volar ni caminar sobre el agua. Pero cuando tiene delante ciertos relatos bíblicos, justamente por ese conflicto que existe entre la razón y la fe, estará obligado, por su creencia, a humillarse, silenciando la voz de su conciencia para no admitir que dicho relato es un fraude. ¿Qué clase de profesor sería aquel que le diga a sus alumnos que nadie puede caminar sobre el agua excepto Jesús? Un hecho que además ni siquiera está demostrado. O podemos ver también esa misma cuestión pero desde otro ángulo. ¿Qué debería hacer un profesor de física si un alumno creyente le dice que en ciertas ocasiones, es decir, según los relatos bíblicos, se pueden violar las leyes de la física? ¿Creen que el profesor debería aprobar o reprobar a este alumno? Bueno, personalmente pienso que antes que nada se le debería explicar a este alumno que tiene todo el derecho a creer en lo que quiera, pero que no se puede mezclar ciencia con religión, porque son incompatibles. Entonces, la iglesia actual se dio cuenta de este problema y se le ocurrió la idea de reclutar algunos mercenarios intelectuales para que salgan a predicar, en teoría, a todo el mundo, pero en realidad para aquellos creyentes intelectuales que necesitan calmar esa batalla interna entre la razón y la fe. Y digo predicadores mercenarios intelectuales porque saben muy bien que están diciendo cosas incorrectas. Por lo tanto, estos nuevos predicadores salen al ruedo, pero ya no con las clásicas prédicas de relatos de parábolas o milagros, que antes daban excelentes resultados para reforzar la fe de los creyentes en general, sino que ahora más bien quieren dar vuelta a la tortilla, como se dice comúnmente, tratando de convencer a la gente de que la ciencia y la religión van de la mano, que son prácticamente la misma cosa, y que la ciencia, además, afirma y demuestra de manera irrefutable que Dios existe. Esto no solamente es falso, sino que además es terriblemente soberbio. Y por supuesto, cuando afirman que Dios existe, no se refieren a cualquier Dios, por supuesto, sino al Dios de su religión. Pero eso lo dirán en un segundo momento, porque así podrán captar más creyentes de otras religiones. Es decir, es una estrategia dentro de la estrategia principal. Por lo tanto, sabemos muy bien que la ciencia y la religión no están ni nunca estuvieron relacionadas, ni mucho menos que dicha relación demuestra la existencia de un Dios. No he visto a nadie graduarse en biología con una tesis que se apoye en el relato bíblico de la creación de Adán y Eva. Que alguien se haya graduado en teología con esta tesis es otra cosa, pero en ciencia seguramente no. Entonces, ¿cómo hacen para convencer a los creyentes intelectuales que la ciencia y la fe están relacionadas? Bueno, el principal método utilizado es el uso de una retórica repetitiva y dulcemente agresiva, como diciendo más o menos: bueno, esto es verdad porque la ciencia lo dice y además porque te lo digo yo, que soy un científico creyente de prestigio. Es decir, una afirmación puramente retórica, además como dando a entender que un científico creyente no puede nunca estar equivocado. Es decir, a través del uso de la retórica se intenta convencer con palabras y no con hechos que la ciencia y la religión están íntimamente relacionadas. Y si a esto le sumamos las emociones, el efecto se potencia aún más. ¿Y quién mejor para convencer a un creyente intelectual que otro creyente intelectual? Por lo tanto, estos predicadores intelectuales creyentes que intentan convencer a los creyentes intelectuales
que la ciencia y la fe están relacionados no son intelectuales cualquiera, son personas que prepararon hábilmente un esquema para un propósito bien definido, y es aquel de evitar que muchos creyentes intelectuales abandonen la religión. Y creo que están teniendo un éxito, pero relativo, porque si bien un predicador intelectual puede convencer a un creyente intelectual que la fe y la ciencia van de la mano, dicho creyente intelectual tendrá, a su vez, por suerte, gracias a la libertad de expresión, la posibilidad de seguir escuchando otras campanas. Y a menos que no exista la censura, es un hecho que no se puede evitar. Por eso, aquellos predicadores que intentan hacer creer que la ciencia demuestra que Dios existe, usan la vieja técnica retórica de la repetición, es decir, repiten muchas veces durante sus discursos la palabra ciencia asociada a la palabra fe o a la palabra Dios. Y esto crea el efecto o la ilusión o la sensación de que ambos conceptos están realmente relacionados. Por ejemplo, cuando vemos una bebida energizante asociada repetidamente a deportes extremos, nuestro subconsciente nos hace creer que dicha bebida energizante en algún modo ayuda a que las personas puedan hacer deportes extremos. Y obviamente esto no es cierto, nada más lejos de la realidad. Y así, estos predicadores pueden pasar horas hablando de Dios y de ciencia, sin que ambos conceptos se relacionen en el plano real, pero sí en el plano retórico. Pero como hábiles ilusionistas, crean esa ilusión y los creyentes intelectuales aplacan, al menos por un poco, esa sed de explicaciones racionales que cuestionan y entran en conflicto con su fe. Y si a esto le agregamos el hecho de que aquel predicador intelectual que dice que Dios y la ciencia están relacionados, es un hombre de ciencia, el efecto se potencia aún más. Y para los creyentes intelectuales es una gran ayuda, entre comillas, que aparezcan esta clase de predicadores pseudo-racionalistas, porque para ellos es realmente una lucha interna tener que ser intelectuales y aceptar los dogmas por fe, es decir, sin la posibilidad de cuestionar o razonar. Si te interesan más videos como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Te invito también a dejar tus comentarios, tus opiniones, sugerencias y, por qué no, tus críticas. Muchas gracias. Nos vemos.